Comenzamos con el programa de hoy. Tenemos a un buen amigo del programa, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, el doctor Juan José Romero Zúñiga. Él es epidemiólogo veterinario, tiene una maestría en ciencias veterinarias y también un doctorado en epidemiología. Es catedrático de la Universidad Nacional desde hace ya casi 10 años. Vamos a hablar con él sobre un artículo recientemente publicado en La Nación sobre los cuestionamientos que él hace a una propuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería, fundamentalmente en lo que se refiere al control de alimentos y especialmente de la carne en nuestro país. Sí, de hecho vamos a hablar sobre varios artículos que ha publicado el doctor y para comenzar la entrevista yo quiero citarle una cita que hace él de Luis Pasteur. Y antes de recordarle esa cita a don Juan José para pedir que nos la explique y comente, quiero señalar que sí, que efectivamente la medicina veterinaria, muchas veces algunos, sobre todo los habitantes de la urbe, de las ciudades, pensamos en ella como un servicio para nuestras mascotas, realmente. Hombre, con eso sería totalmente meritorio también. No, es totalmente meritorio, no cabe la menor duda, y de eso vamos a hablar también. El doctor Romero en sus artículos ha señalado lo valioso que es ese servicio. Pero es que la veterinaria está con nosotros, decía él en un artículo, desde el desayuno hasta la cena, en la inocuidad de los alimentos. Quizá esa sea la principal preocupación que debe tener una sociedad en relación con la utilidad de la medicina veterinaria. Pero decía él también está presente en nuestra ropa, en la piel que se utiliza para hacer un cinturón, para hacer un zapato. Está presente en evitar epidemias y pandemias, porque la sospecha de que la pandemia del coronavirus salió de un mercado con animales vivos en China no se ha descartado ni remotamente. Y la posibilidad es muy grande. De hecho, la zoonosis, como la llaman los científicos, los conocedores de esta materia, se da también en nuestro país. Hay muchos casos de enfermedades transmitidas por animales. Aquí tuvimos, por cierto, a una colega del doctor en la UNA que nos hablaba, por ejemplo, de ese peligro a partir del mal manejo de la fauna en Manuel Antonio, que se hace más agresiva y que puede hacer que se incrementen las posibilidades de zoonosis, es decir, de contagio de enfermedades por animales salvajes. Así que, y domésticos también puede ser. Así que realmente creo que con la introducción prácticamente expliqué la cita de Luis Pasteur que usted utiliza en su artículo, doctor. Decía Pasteur, la medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad. Es realmente una afirmación sorprendente. Sí, en efecto. Muchísimas gracias, don Ignacio y don Armando, por la invitación. Creo que han hecho ustedes una introducción, digamos, un contexto bastante sucinto de lo que podría significar la medicina veterinaria dentro de lo que es la salud global. Hoy día, digamos que no hacemos estancos de conocimiento entre lo que es la medicina de personas y la medicina veterinaria, o lo que es inclusive la salud medioambiental. En realidad es un solo concepto. Desde hace ya varios años, serán prácticamente 3 lustros, que se viene trabajando sobre el concepto de una sola salud, el One Health, que involucra precisamente eso que hablaba don Armando, de la zoonosis, de las enfermedades transmitidas por alimentos y de la resistencia a los antimicrobianos, que es
quizás una de las pandemias más severas y que se estima que podría llegar a cobrar hasta 50 millones de muertos en el 2050. Digamos, eso es mucho decir, hay mucho camino que recorrer, pero efectivamente desde la medicina veterinaria se trabaja y la medicina veterinaria tiene como fin último la salud pública. De hecho, es interesante porque en la ley SENASA, en su artículo 1, se dice que el propósito de la ley es la salud pública veterinaria. Para mí eso no existe. Para mí existe la salud pública. Y ahí esa es una sola. Entonces, precisamente cuando nosotros hablamos que desde que uno se levanta, prácticamente comienza a tener contacto con el trabajo de los médicos veterinarios y de lo que hacen. Dice, bueno, es que me pongo unas pantuflas de cuero, pues ahí está el trabajo de uno. Si va uno a desayunar con leche, con huevos, con jamón, ahí está el trabajo de uno. Inclusive si uno se toma unas pastillas para la presión o alguna cosa de estas que ya tomamos los que sobrepasamos los 50, ahí hay médicos veterinarios de fondo que han trabajado en los bioterios precisamente vigilando todo el proceso de la fase preclínica del diseño de los medicamentos, etc. Entonces, digamos que la función nuestra es, históricamente así ha sido, es de salud pública en general. Entonces, la afirmación de Louis Pasteur, que ya fue hace mucho tiempo, creo que él lo tenía muy, muy claro. Y ahora que estuvo muy en boga el tema de las vacunas, por todo el tema de COVID-19 y los antivacunas y una cosa y la otra, hay que recordar que el nacimiento de las vacunas básicamente tiene que ver con medicina veterinaria. Entonces, no es gratuito que se dé ese tipo de frases que uno puede decir tan contundentes. Hay una aún más contundente de Pasteur, que dichosamente encontré, la recordaba de hace un tiempo que la había leído, y él decía que ustedes los veterinarios la tienen muy fácil siempre. La tienen muy fácil. No son desorientados por las opiniones de sus pacientes. Sí, eso tiene... No, porque Armando, de verdad, hay gente que no le dice la verdad ni al médico. Exacto. Sí, eso tiene su pro y su contra, ¿verdad? Cuando uno comienza a estudiar veterinaria, los profesores le dicen a uno que pues uno a veces es como un cruce entre médico brujo, entre adivino. ¿De verdad? ¿Por qué dicen eso? Y entre pediatra, cuando uno ya se pone muy... Porque precisamente, don Ignacio, eso que usted decía de esta frase de Pasteur, que yo la desconocía, nosotros trabajamos mucho con la etología, o sea, con el comportamiento del animal. Como no nos habla, tenemos que hacer mucha parte de semiótica, de semiología, tenemos que entender lo que nos dicen en su lenguaje, pero también tenemos que escudriñar en lo que los propietarios nos dicen y lo que no nos dicen. A veces uno va a consulta psicológica y uno... O sea, que el ser humano no solamente desorienta al médico, sino que también desorienta al veterinario. Sí, efectivamente, y eso dificulta porque a veces lo que uno está viendo en el animal contradice por completo lo que le está contando a uno el propietario. O sea, voy a poner un pequeño ejemplo. Ahorita que está en boga el tema del gusano barrenador, ¿verdad? Que dicho sea de paso, puede ser un problema muy importante que tal vez tenga mucho que ver con lo que vayamos a hablar ahora. A veces llega, o sea, para que se forme una gusanera, una miasis de ese tamaño, tienen que transcurrir días. Y que le lleguen a uno con un animal, con una gusanera, con un tórsalo, con una lesión ya bastante seria, y que le digan, no, es que eso ayer no lo tenía. Claro. Ajá. Sí, o sea, eso es de generación espontánea. Exacto. ¿Verdad? O que, no sé,
lleguen y no, yo lo tengo bien vacunadito. ¿Y dónde está la tarjeta de vacunas? Es que no, yo no tengo y yo no le pongo y se me perdió de camino y una cosa y la otra. Y tal vez el animal lo que tiene es una enfermedad completamente inmunoprevenible. Y entonces uno tiene que hacer, y cuando les digo que uno a veces tiene que hacer de médico brujo o de adivino, es precisamente eso, ¿verdad? Entonces ahí comienza uno a adivinar lo que pudo haber sido y eventualmente qué cosas en el ambiente podrían haber estado ocurriendo. Pero digamos que eso es más en el ámbito inclusive hasta de los animales de producción, ¿verdad? Es que yo iba a ir a ese punto, porque la verdad es que no había pensado en eso, que también, digamos, el propietario puede confundir o confunde al veterinario, y a veces va en interés del propietario confundir al veterinario, y me imagino que en los animales de producción eso debe ser muy frecuente. Sí. Yo no quiero que el veterinario se dé cuenta de que tengo de mis 20 vacas, 2 que tienen un padecimiento que es transmisible, claro, y que podría afectar la venta de la leche, de la carne, de lo que y máxime si mañana tengo que llevarlos a la subasta. Bueno, sí, ahí hay varias cosas. A ver, uno podría estar lidiando con problemas que son puramente económicos, que no tienen nada que ver, digamos, con la salud pública propiamente dicha, aunque cuando nosotros estamos hablando de que se baja el nivel de producción de las gallinas, de las vacas, etcétera, también hay un problema de salud pública porque afecta la seguridad alimentaria, ¿verdad? Disminuye la cantidad de proteína disponible, ahora que estuvo carísimo los huevos, eso reduce la posibilidad de acceso a proteína de buena calidad a mucha gente que ve en los huevos la proteína más barata, y de hecho, se da paso, es de las proteínas de mejor calidad que hay. Pero resulta que, como usted lo decía, don Armando, el médico veterinario, dentro de sus funciones, tiene verificar que los animales no tengan enfermedades como brucelosis, que es una zoonosis, es una enfermedad que afecta a prácticamente a todos los mamíferos muchísimos mamíferos, inclusive a mamíferos marinos, pero que puede afectar a las personas y puede producir una enfermedad que, si bien es cierto, no tiene una altísima letalidad, sí es bastante severa. O tuberculosis. Digamos, Costa Rica tiene, gracias al trabajo de los médicos veterinarios y a la disposición de los propietarios responsables, tiene una de las tasas de tuberculosis de origen animal en las personas más bajas del mundo. O sea, básicamente en los últimos 5 años habrá 4 casos de tuberculosis de origen animal, o sea, que son zoonosis. El resto son por tuberculosis de origen humano. Entonces, ¿esto por qué se hace? Bueno, precisamente porque desde la medicina veterinaria, en la conjunción esa que hay entre el sector público, que está el SENASA, y el sector privado, y por supuesto, insisto, el de los productores responsables, prácticamente aquí los animales con tuberculosis se detectan, se sacrifican. Los animales con brucelosis se detectan, se sacrifican. Pero también se vigila otro montón de enfermedades. Recuerdan ustedes que hace poco y se ha estado detectando contaminación de algunos quesos con una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, que esta sí puede ser letal, bastante seria. Pues resulta que desde que estamos en la producción primaria, desde que estamos en la finca, tratamos de producir de la forma más higiénica, más inocua posible, pero también durante todo el proceso hay vigilancia de profesionales en medicina veterinaria hasta prácticamente que está la leche envasada o el queso empaquetado o la mantequilla, etcétera, para asegurarnos de que ese producto es 100% higiénico. Eso ha reducido, y también yo lo hablaba en mi artículo, en el más reciente, eso ha reducido en mucho las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal, ¿verdad?
precisamente porque hemos avanzado. Yo no sé si ustedes se acordarán, ¿verdad? Pero antes uno llegaba a las carnicerías, cuando yo me criaba, probablemente ustedes también, uno llegaba a las carnicerías y le envolvían a uno la carne en papel periódico. ¿Sí? Vas a hablar mal de la prensa, entonces. Entonces le envolvían a uno la carne en papel periódico. Después progresó y se lo envolvían a uno en papel de envolver pan, y luego ya pasó a plástico, pero la carne estaba ahí expuesta, no estaba refrigerada, se mosqueaba y otra serie de cosas. Y ya ahora uno llega a las carnicerías, afortunadamente la carne está bien refrigerada, la carne ha pasado por un proceso de control de calidad, o sea, por una serie de protocolos y de normas que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos, y en todo ese proceso estamos los profesionales en medicina veterinaria. Entonces, todo eso ha hecho que ustedes ahora van y se compran un pedazo de carne, desde el más económico hasta el más costoso, y uno puede tener casi la seguridad, en el tanto sean negocios oficiales, con patentes, con el certificado veterinario de operación, que es el equivalente al permiso sanitario de funcionamiento, pero también el permiso sanitario de funcionamiento, y uno puede estar casi seguro de que ahí no hay residuos de antibióticos, de que no hay residuos de desparasitantes, de que al menos las bacterias, si aparecen en la carne o aparecen en el queso, fueron ahí, pero no porque venían desde allá. Entonces, hay todo un trabajo fundamental desde la profesión médica veterinaria que tiene que ver con salud pública, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hablaban de las mascotas, claro, las mascotas producen un servicio a la salud pública fundamental. Y algo he escrito también sobre este asunto de la salud mental, de los trastornos Benny emocionales. Ha avanzado mucho. Sí. No, y me ha enseñado mucho. Sí. Y además, realmente, cuando me saca por las mañanas a pasear, me relaja mucho. Sí, Bueno, y los ahí defectos que te quedan no son culpa de él. No. Ajá. Entonces, recuerden que ahora con la pandemia, en Europa comenzó básicamente esto de que la gente necesitaba salir. ¿Quiénes salían? Los que tenían mascotas. Porque las mascotas tienen sus necesidades, ¿verdad? Y tienen que cumplir con ellas, pero salir a caminar en la mañana, usted hace ejercicio, hace higiene mental, la mascota también pues se relaja, está tranquila, pero da soporte emocional. Soporte emocional a los niños, soporte emocional a los adultos mayores. Hay animales de trabajo, como por ejemplo los que utilizan las personas no videntes, etc. Hay una serie de bienes y servicios que obtenemos que definitivamente para eso necesitamos la función médico-veterinaria. Estamos hablando de una ciencia que tiene por esa vía y por otras relación con la salud mental, tiene relación con el medio ambiente, y de eso vamos a hablar también. Tiene relación, desde luego, con la inocuidad de los alimentos, con la salud humana en ese sentido. Pero estas preocupaciones tienen también mucha historia, doctor, porque la Biblia está llena de normas dirigidas a la inocuidad de los alimentos. Porque se suele decir que las vacunas son el gran avance en la salud de la humanidad. Es cierto, pero la inocuidad de los alimentos está metida también entre esos grandes pasos adelante, ¿no? Sí, de hecho, uno podría decir que hay varios hitos históricos con respecto a la salud pública. El descubrimiento de las vacunas es uno de ellos, y definitivamente las vacunas en sus distintas formas, tanto que se aplican en animales como que se aplican en personas, pues ha producido tremenda ganancia, digamos, ha salvado muchísimas vidas, pero también ha salvado, digamos, o ha propiciado el hecho de tener mayor disponibilidad de animales que nos provean de fuentes de proteína, de piel, de plumas, de pelo, de lana, que son necesarias para nuestra vida. Pero también, digamos, la higienización del agua
fue otro de los grandes aportes. Hay que recordar que hace 100 años la expectativa de vida era prácticamente menos de la mitad de lo que tenemos ahora. ¿Y cómo subió? Bueno, con el advenimiento y la masificación de los antibióticos, posteriormente con el descubrimiento y la masificación de las vacunas y con la higienización del agua. Vemos que esas tres cosas. Después vinieron otros como por ejemplo todo lo que tenía que ver con la disposición de las excretas, ¿verdad? Todo esto ha venido sumando a tener una expectativa de vida para Costa Rica superior a los 80 años y que cada vez, o sea, una persona que nace hoy en Costa Rica tiene esa expectativa de más de 80 años, pero inclusive nosotros que nacimos o ustedes que nacieron en otro país, pero se vinieron para acá, en el momento que aterrizan acá y en el momento que comienzan a criarse acá, su expectativa de vida cambia año con año, dependiendo, o sea, porque esa es la expectativa de vida, es un indicador dinámico y cada vez ha ido mejorando. Yo nací en el 69 y tenía una expectativa de vida que hoy, 54 años prácticamente después, es otra muy diferente de la que tenía en aquel momento. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a la salud pública. Básicamente, a la salud pública. Y ahí yo tengo que insistir que no podemos hablar de una salud de personas y una salud de los animales y una salud del ecosistema, sino que tenemos que hablar de una sola salud, porque lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer con una de esas partes afecta de manera muy directa sobre las otras y todo eso tiene que ver. Ustedes ahorita estaban hablando sobre este triste dato. Vamos a celebrar con más de 900 homicidios el 2023. Esto significa tener aproximadamente 18 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y el promedio, perdón que te interrumpa, el promedio al día de hoy es un asesinato cada 10 horas en nuestro país. Sí, entonces eso uno dice, bueno, ¿y por qué se produce? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con medicina veterinaria? Bueno, alguien va a decir, claro, como usted es veterinario y usted es muy imaginativo y usted es muy creativo, va a decir que tiene muchísimo que ver, pero es que tiene mucho que ver. La salud pública está muy, vamos a ver, está hoy día estudiada y explicada a partir de la determinación social de la salud y de las enfermedades. La desigualdad produce la mayoría de los problemas de salud. Y no estoy hablando de COVID, o no estoy hablando de gripe, no estoy hablando... La carga de enfermedad, o sea, ¿cuánto pierde un país por muertes prematuras o por discapacidades? Tiene mucho que ver con la salud ambiental. Y cuando hablamos de la salud ambiental es esto. O sea, aquí tenemos un trabajo, tenemos cierta salud mental, tenemos ciertas cosas que nos permiten vivir relativamente bien y prolongar nuestra vida. Pero resulta que si las cosas no salen bien en el campo, ¿qué sucede? La gente se viene a las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas las posibilidades de trabajo escasean. Y si escasean las posibilidades de trabajo, también escasean las posibilidades de buena educación. ¿Por qué? Porque si usted no tiene que comer, usted tiene que salir a trabajar. Si tiene que salir a trabajar y no encuentra un buen trabajo, porque tenemos 2 millones de costarricenses que no han completado su secundaria y que difícilmente la vayan a completar. Y usted dice, ¿y este está haciendo un amarre de qué con todo? Es que todo tiene que ver con todo, porque ese desplazamiento del campo a las ciudades termina produciendo gente sin oportunidades reales de acceder a una buena calidad de vida y que eventualmente se ven, digamos, envueltos por los negocios fáciles. Si usted no tiene que comer y le dicen, mire, si usted me lleva este paquetico de aquí para allá, se va a ganar 50,000 pesos. Y si usted no los tiene, usted los agarra. O ya cuando la cosa se pone más triste, dice, mira, que él me cae muy mal,
Usted podría ir a pegarle una paliza y yo le doy 25,000 pesos. Bueno, y nada más necesito encontrar el palo para darle y la fuerza. Y una vez que lo hizo una vez y lo hizo 2 veces, pues la tercera está muy fácil. Y así por el estilo. Y uno dice, ¿y ahí está la medicina veterinaria? Yo apuesto que sí. Yo apuesto que sí. La medicina veterinaria en general. Ahora, entonces, cuando uno habla de salud pública y uno habla de medicina veterinaria, uno tiene que hablar de economía, tiene que hablar de sociología, tiene que hablar de antropología, tiene que hablar de prensa, tiene que hablar de libertades, tiene que hablar de un montón de cosas, porque no somos un estanco aislado como para pensar, a mí cuando escribo en La Nación o en el semanario Universidad, más de una vez estoy pensando escribir un artículo ahí de Juanito el Zapatero, porque me mandan a decir, zapatero a tus zapatos, así como si el veterinario solo está para curar perritos o para ir a ver si la vaca está preñada o no está preñada. Y no, yo creo que en realidad tenemos mucho que decir, con argumentos válidos, por supuesto, creo que tenemos mucho que decir. Y cuando uno habla de informalidad, como la que tenemos en Costa Rica, cuando hablamos de desempleo, como el que tenemos en Costa Rica, cuando hablamos de pobreza, como la que tenemos en Costa Rica, que se concentra especialmente en las zonas rurales y que afecta especialmente a las mujeres, la medicina veterinaria tiene mucho que ver con eso, muchísimo que ver con eso. Vamos, doctor, a hacer una pausa y retomamos la conversación. En Teletica Radio, continuamos con Malas Compañías. Continuamos con el doctor Juan José Romero Zúñiga. Comenzamos con una frase, ya vamos a entrar al tema para el que invitamos hoy a don Juan, pero es que estábamos hablando al inicio de unas frases del padre de la microbiología, el padre de la pasteurización, Luis Pasteur, que sus estudios dieron lugar en gran medida a que surgieran antibióticos, la esterilización. Por eso, doctor, quiero citarle otra frase del señor Pasteur, que creo que es, pues realmente hay que tomarla muy en cuenta. Para mi salud siempre ha sido muy buena. Decía él que el vino es la más sana e higiénica de las bebidas. Pues sí, tenemos que decir que sí por la forma en la que se produce. Uno podría decir que, bueno, hay 2 cosas ahí. Primero es que durante su producción prácticamente es una bebida estéril, pero también se le dan la presencia de los taninos y todo esto, pues se le ha dado una connotación de las propiedades antioxidantes que se le han atribuido. Efectivamente, y como un cardioprotector y todo esto. Claro, hay algunos investigadores que cuestionan un poco esto porque podría haber lo que se llama un efecto confundido, dado que especialmente... Bueno, a veces el vino confunde. Sí, también, pero resulta que digamos que estos beneficios del vino, especialmente del vino tinto, se observa principalmente en los países mediterráneos, en donde también hay un alto consumo de aceite de oliva. Claro, hay otros elementos de la dieta que podrían explicar los beneficios. Entonces, no necesariamente solo el efecto del vino, pero hay algo que sí es cierto. Digamos que un vinito de vez en cuando relaja, permite una buena conversación, aunque sean malas compañías. Exacto. Pero cuando es en malas compañías, mejor. Sí, lo que hay que tener en cuenta es lo que nos decía un apreciadísimo profesor que Armando y yo tuvimos. Nos daba clases entre muertos. Era nuestro profesor de medicina legal, el gran Eduardo Vargas Alvarado. Realmente un hombre al que admiré mucho, y decía él, eso se aplica en la vida en todos los niveles. Ningún veneno mata. Lo que mata es la dosis. Exactamente. La cantidad. Exactamente, hasta el agua mata, ¿verdad? Sí. Doctor, el artículo al que hemos hecho referencia, el más reciente, básicamente la tesis que usted planteaba es que una iniciativa para regular la presencia de los médicos veterinarios en el proceso de producción
era innecesaria porque en Costa Rica ya eso se practica. Así es. El artículo denota un grado importante de satisfacción suya como experto con la supervisión de los alimentos, la garantía de la inocuidad de los alimentos en Costa Rica. Así es. ¿Cómo está nuestro país en esa materia? Bueno, en este momento la forma en la que trabaja la industria alimentaria, que tiene que ver con productos para consumo humano, está muy regulada desde el SENASA y también desde el Colegio de Médicos Veterinarios. Y parte de por qué yo digo que es innecesario esto es porque en esa propuesta de decreto del Ministerio de Agricultura y Ganadería se pretende vía decreto, porque un decreto modificaría otro decreto, que es el reglamento de la ley del Colegio de Médicos Veterinarios, derogar un articulado que tiene que ver con la fiscalía y con la función de la fiscalía sobre una cosa que se llaman las regencias de los establecimientos médico-veterinarios. Y entonces pretende derogar un artículo que al eliminarlo, elimina otro en el que se habla estrictamente de cuáles son los establecimientos que requieren de la supervisión médico-veterinaria, entre ellos lo que nosotros llamamos las plantas de cosecha, conocidas usualmente como mataderos o plantas de sacrificio de animales, y además lo que son las plantas de transformación y producción, valga la redundancia, de los productos de origen animal. En este momento, por el compromiso que tenemos los médicos veterinarios a través del Colegio de Médicos Veterinarios, se exige la presencia de médicos veterinarios regentes, que si nos vamos a la definición, son aquellas personas responsables de los procesos técnicos, científicos, que tienen que ver, en este caso, con una producción inocua, y ese es el asunto, con una producción inocua. Entonces, al pretender eliminar ese articulado, le quitan ese sentido a el Colegio de Médicos Veterinarios, a su fiscalía, y se lo trasladan enteramente al SENASA. Pero resulta que al pasárselo enteramente al SENASA, se propone que será el SENASA el que autorice de manera oficial al personal médico veterinario, y por ahí queda una nebulosa de que si pueden ser eventualmente técnicos oficializados, autorizados por el SENASA. Ahora, esto ya existe, inclusive dentro del mismo SENASA hay algunas direcciones que se han manifestado en contra de esta propuesta, porque precisamente hemos coexistido Colegio de Médicos Veterinarios, academia, SENASA, empresa privada, en un proceso en el que, hasta donde yo entiendo, pues no ha habido quejas, a no ser que alguien últimamente se haya quejado porque la regencia sale muy cara. En comparación con otros países, ¿cómo estamos en Costa Rica? Pues yo diría que estamos muy bien. Si nosotros, sin pecar de ombliguismo, ¿verdad? Sin pecar de que nosotros lo hacemos perfecto y maravilloso. Gracias a Dios, pues a uno la vida le ha dado la oportunidad de salir de este país y recorrer Centroamérica, recorrer México, recorrer algunos países de Sudamérica, y yo creo que ustedes también, y uno puede ver la diferencia en esto, bueno, ni qué decir estos mercados húmedos de algunos países asiáticos. Definitivamente vamos a ver, aquí tenemos otro nivel, o sea, pues puede ser un poco traumático, pero yo podría invitar a cualquier persona
que tenga la posibilidad de, vamos a ver, de soportar, ver lo que es el sacrificio de animales para que vaya a ver cómo se sacrifican los animales, porque hoy día se vigila el bienestar animal. O sea, aquí se trabaja con bienestar animal. Uno dice, pero al final lo van a matar. Sí, pero resulta que estamos vigilando para que el animal sufra lo menos posible. Se estrese lo menos posible, por múltiples razones. Una es por la dignidad del animal y la otra es porque de todos modos no nos sirve que el animal muera en condiciones de alto estrés, ¿verdad? Uno siempre dice que esto está más duro que un bistec de apeseta, ¿verdad? A uno no le sirve que haya una carga, una liberación de cortisol y de adrenalina y otra serie de cosas en los animales que van a ser sacrificados, porque esa es una carne que va a ser muy dura. Y entonces al consumidor eso no le va a servir. Entonces uno necesita bienestar animal. Pero aparte de eso, las condiciones de higiene, las condiciones de tener inspectores en distintos momentos del proceso, vigilando, viendo vísceras, a ver si se detectan signos de enfermedad, vigilando, por ejemplo, la temperatura de las aguas para los escaldados, la concentración de los desinfectantes, la temperatura ambiental, el trabajo de las personas que si usan o no usan guantes, que si están utilizando bien la mascarilla, que si están utilizando el gorrito. Todas esas cosas, para que la gente sepa, por ejemplo, en una planta de procesamiento no se permiten aretes, no se permiten anillos, no se permiten cadenas, no se permite nada de esas cosas que eventualmente pueda traer bacterias de afuera para adentro. En algunos y muchos de los sistemas, prácticamente las personas se tienen que bañar y ponerse la ropa que le da la empresa para luego acceder a la parte interna, porque estamos vigilando precisamente la inocuidad de los alimentos. Y si lo vemos en los puntos de venta, hoy día vemos las bandejitas debidamente preparadas, o si no, vemos las carnes, los embutidos, los quesos, los vemos en cámaras de refrigeración y podemos observar la forma en la que las personas nos sirven, nos expenden y nos empaquetan aquellos productos. Ahí uno dice, bueno, pero es que eso es trabajo del Ministerio de Salud. Ok, originalmente, pues de hecho tiene mucho que ver con eso, pero desde la ley SENASA, que es de 1997, muchas de esas funciones, con justa razón, se le pasaron al SENASA y a la labor médico-veterinaria. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros conocemos precisamente de la fisiopatología, conocemos de la patología de estos animales y entonces podemos identificar durante el proceso animales que definitivamente no pueden ser consumidos, cuya canal, decimos nosotros, o sea, podríamos decir todo aquello cuando se le quita la piel, se le quitan las vísceras y lo que nos queda es prácticamente carne, huesos y algunas vísceras aprovechables como el hígado, el corazón, etcétera. Ahí se hace inspección como para tener certeza de que no va a haber, por ejemplo, parásitos como fasciola, de que no vamos a tener problemas con tuberculosis, de que hay algunos animales que se pueden detectar con problemas que hacen que sea una carne que no es consumible porque eventualmente podría ser dañina para la salud. Y eso estamos hablando en cerdos, en pollos, en cabras, en ovejas, en cuanto animal sea de consumo humano. Y lo mismo pasa en las plantas de procesamiento de los embutidos, de lácteos, etcétera. Ahí yo creo, o sea, y lo podemos ver también. Ahora uno compra una leche fluida de caja blanca y tiene 15 días de duración en refrigeración. Antes no duraban 4 o 5 días y la leche ya estaba agria. Todo eso tiene que ver con el trabajo de la medicina veterinaria. Entonces, ¿cómo estamos en Costa Rica? Yo podría decir que estamos muy por delante
de muchísimos países de Latinoamérica y podría decir que en muchas cosas estamos, digamos, al mismo nivel de países desarrollados como Estados Unidos o como varios países de Europa. Yo lo digo con conocimiento de causa, insisto, gracias a Dios la vida me ha permitido viajar y cuando uno viaja, pues uno, yo no sé ustedes, pero uno se fija, probablemente ustedes van a otros lados y toman periódicos, ven televisión, oyen prensa y ustedes más o menos ven para aprender, pero también para comparar, lo mismo le pasa a uno. Y uno va a una carnicería y ve, mira qué bonito esto, se parece a aquello que tenemos allá. O, ups, esto está muy feo, me gusta más allá. Entonces creo que, para responder ya en resumen, creo que estamos muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Ya casi seguimos generando conversación en Malas Compañías. Siga con los 91.5 FM. Continuamos con el doctor Juan José Romero Zúñiga, 8:54. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, se nos están quedando un montón de temas en el tintero. Uno de ellos es el tema del medio ambiente, que está muy relacionado. Nos quedan pocos minutos. Mencionó usted Y también otro tema, de una epidemia silenciosa, una epidemia que no vemos, pero una epidemia muy grave, que es la epidemia de la pasividad aprendida. Un reportaje de Podemos venir después. ¿Cómo no? Un reportaje un artículo de opinión del 10 de julio que publicó en La Nación el doctor Romero Zúñiga. Rápidamente querría preguntarle por uno de esos temas, tengo que escoger uno, nos quedan 5 minutos, 4 minutos, que es el tema realmente atemorizante de la resistencia a los antimicrobianos. ¿En qué consiste ese fenómeno? Bueno, actualmente es una pandemia. ¿En qué consiste esto? Bueno, resulta que los microbios, básicamente podemos hablar microbios y otros organismos inclusive más organizados, como los parásitos, van adquiriendo naturalmente resistencia a aquellas cosas que los atacan por múltiples procesos. Entonces resulta que las bacterias, al ser atacadas por los antibióticos, al principio muy bien, muy efectivo, ¿verdad? Entonces resulta que el antibiótico viene y afecta una serie de procesos metabólicos de las bacterias y las matan. Pero resulta que las bacterias no son tontas y comienzan a adaptarse a aquello y entonces su organismo comienza a producir algunas estrategias de defensa para evadir el efecto de los antibióticos. Uno habla de los antimicrobianos en términos generales porque inclusive estuvimos hablando de malaria hace unas cuantas semanas y resulta que la malaria, básicamente el Plasmodium, que es el parásito que produce la malaria, también ya es resistente a los antimaláricos. Estamos hablando de rickettsiosis en este momento en Costa Rica y resulta que las garrapatas y las pulgas también han desarrollado estrategias de resistencia a los desparasitantes. Entonces, digamos que son procesos que se dan de forma natural. Lo que pasa es que hemos ido abusando, desgraciadamente, de los antibióticos de varias maneras. Abusamos tomando antibióticos por cosa que no es necesario, ¿verdad? Y entonces le ofrecemos a las bacterias un ambiente en el que dice, bueno, yo no estoy haciendo nada en este momento, me mandan esto y yo tengo que lidiar contra este antibiótico. La otra es que nos mandan un tratamiento por 5 días o por 7 días y me lo tomo por 2 o 3. Y entonces no controlo completamente aquello o me dicen que lo tengo que tomar cada 6 horas y resulta que a veces lo tomo a las 6, a veces lo tomo a las 10, a veces lo tomo a las 12, a veces lo dejo de tomar. Y entonces no se cumple con el proceso terapéutico. Otro proceso terrible es de la gente que deja de tomarse los antibióticos y los echa a la basura. Esos antibióticos que se echan a la basura llegan a los vertederos, y entonces ahí también se produce un proceso. De hecho, tenemos animales marinos en el fondo marino en los que se han detectado bacterias con
con genes de resistencia a antibióticos que se utilizan en personas. Qué impresionante. Eso es impresionante. Resulta que nos encontramos animales en la vida silvestre, en los bosques, con genes de resistencia para bacterias, o sea, con bacterias, con genes de resistencia para antibióticos que ni siquiera son de uso animal, y viceversa en personas que encontramos genes de resistencia de antibióticos que son de uso animal. Entonces, tenemos una serie de círculos en los que se produce esto. ¿Y cuál es el problema, don Armando y don Ignacio y querida audiencia? Que por eso es que cuando llegamos al hospital con una infección, nos ponen un antibiótico y no funciona. Nos ponen otro antibiótico y no funciona. Nos ponen otro antibiótico y no funciona, y en esa que va se muere mucha gente. Precisamente porque las bacterias no tiene quien las mate. La industria farmacéutica está, digamos que por eso invierte tantísimo en antibióticos, porque las moléculas, o sea, no tenemos moléculas nuevas desde hace mucho tiempo. No tenemos moléculas nuevas, por eso es que se desarrolla todo este tipo de resistencia, y hay que ver de qué manera se cura. Entonces, lo mejor que podemos hacer es prevenir la infección. Y ahí tenemos muchísimo que ver, insisto, en todo el tema de salud pública, de medicina preventiva, todo el trabajo que se desarrolla en los gobiernos locales, en acueductos y alcantarillados, todos los que tienen que ver con salud pública, tenemos un gran trabajo, y entre ellos la sociedad civil, cada persona tiene un trabajo que cumplir. Doctor, se nos quedan varios temas en el tintero. Había mencionado usted que la aparición de los antibióticos es uno de esos grandes hitos en el avance de la salud de la humanidad. Parece que estamos a punto de dar marcha atrás y debe ser una preocupación para todos. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Malas Compañías. Gracias por la invitación, más bien. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Les esperamos mañana a las 8 de la mañana. Feliz día.